Vale, vamos a resolver ahora los problemas de estequiometría, aunque ya están resueltos en clase, pero bueno, para que lo puedan revisar tantas veces como quieran. Eh, no vamos a ajustar las fórmulas porque están ajustadas todas ya en otro vídeo, ¿vale? Ya las tenemos aquí ajustadas, con lo cual del problema 1, el apartado A, ya lo tenemos hecho. Vamos con el apartado B, que nos dicen, tengo 30 gramos de cobre, ¿cuántos moles voy a obtener de SO2? Bueno, mirando el ajuste, nosotros tenemos que 2 moles de ácido sulfúrico y 1 mol de cobre reaccionan para dar 1 mol de dióxido de azufre más 1 mol de sulfato de cobre más 2 moles de agua. Nosotros ya con esto podemos hacer un factor de conversión porque tenemos que por cada mol de cobre obtendremos 1 mol de dióxido de azufre, pero no sabemos cuántos moles son 30 gramos. Si sabemos, mirando la tabla periódica, que el cobre tiene una masa atómica de 64 UMAS y por tanto su peso molecular será 64 gramos mol, es decir, 1 mol pesa 64 gramos. El número de moles será igual a la masa que tengo entre lo que pesaría 1 mol. Esto nos da 0,48 moles de cobre. Esto es lo que tengo. Si yo tengo 0,48 moles de cobre y yo sé que por cada mol de cobre, vamos a poner aquí el Cu, y yo sé que por cada 1 mol de cobre saco 1 mol de SO2, esto lo estamos sacando de esta equivalencia, pues entonces obtendré 0,48 moles de dióxido de azufre. Para resolver el apartado C, donde nos piden la masa de sulfato de cobre, ya como nos están hablando de masas, vamos a tener que relacionar la reacción completa con la masa de cada una de las moléculas que intervienen. Para ello, nosotros ya sabemos los moles de cada una de las moléculas que intervienen, tendremos que ver cuánto pesa cada mol. Tenemos que calcular la masa molar de cada una de las moléculas por separado. Nosotros sabemos, mirando en la tabla periódica, o porque nos lo den en el problema, que H tiene un peso de 1 UMA, que azufre son 32 UMA y que oxígeno son 16 UMA. Y habíamos visto que el cobre era 64 UMA. Si miramos el ácido sulfúrico H2SO4, su masa será 2 veces la masa del nitrógeno, más 1 vez la masa del azufre, más 4 veces la del oxígeno, 2 por 1, más 32, más 4 por 16. Esto es 98 gramos partido mol. El cobre es fácil, 64, ya lo calculamos antes, gramos partido mol. El dióxido de azufre será 1 vez la masa del azufre más 2 veces la del oxígeno, es decir, 32 más 2 por 16, esto es igual a 64 gramos mol. El sulfato de cobre será la masa del cobre 1 vez más la masa del azufre 1 vez más 4 veces la masa del oxígeno, serían por tanto 160 gramos mol. Y el agua es 2 veces la masa del hidrógeno más 1 vez la del oxígeno, 18 gramos mol. 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos, 1 mol de cobre 64, 1 mol de sulfato de cobre 160 y 1 mol de agua 18. Nosotros teníamos que 2 moles de H2SO4
reaccionaban con un mol de cobre, dando un mol de dióxido de azufre más un mol de sulfato de cobre más 2 moles de agua. Así que si intervienen las masas, 2 moles, cada uno pesa 98, pues 2 por 98 gramos de ácido sulfúrico más 64 gramos de cobre, 1 por la masa de dióxido de azufre, de un mol de dióxido de azufre sería 64 gramos más 1 por la masa de sulfato de cobre, que sería 160 gramos, más 2 por la masa de agua, que es 18. Borramos un poco por arriba. Si hacemos 2 por 98, obtenemos 196 gramos. Esto sería lo que tenemos de ácido sulfúrico, más 64 gramos, esto es lo que tendríamos de cobre, darían 64 gramos, 64 gramos de CO2, más 160 gramos de sulfato de cobre, más 2 por 8, 32 gramos de agua. Si sumamos estos dos, nos da 260, y si sumamos esto de aquí, nos da también 260. Esa es la ley de conservación de la masa. La masa de reactivos debe de ser igual a la masa de productos. Y ahora sí podemos terminar de resolver nuestro problema. Nos decían que teníamos 30 gramos de cobre. Y yo sé que por cada 60 gramos que tenía de cobre, yo obtenía 160 gramos de sulfato de cobre, que es lo que nos pedían. 64 gramos de cobre, 160 gramos de SO4. Gramos de cobre y gramos de cobre se va, sería 30 por 160 dividido entre 64, 75 gramos de sulfato de cobre. El 2, de nuevo, ya está ajustado en otro vídeo, ¿vale? Con lo cual el apartado A no hace falta que nos liemos con él. Cuando nos pregunta el número de moles de bromo 2 formado, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos 3 moles de ácido sulfúrico, nos lo da el problema, y que por cada mol de ácido sulfúrico se ha generado un mol de bromo 2. Vemos que aquí no pone nada, eso fue que habría un 1, digamos. Un mol de esto más 2 moles de ácido bromídrico. En la pizarra normalmente ponemos todo: 1 mol ácido sulfúrico, 2 moles ácido bromídrico. Aquí nos entra 1 mol de dióxido de azufre más 1 mol de bromo 2 más 2 moles de agua. Entonces yo tengo 3 moles de ácido sulfúrico, pero nos dicen que queremos saber cuántos moles se forman de bromo 2. Por cada 1 mol de ácido sulfúrico yo saco 1 mol de bromo 2, así que 1 mol H2SO4 me daba 1 mol de bromo 2. Este y este se me va, me queda 3 por 1 partido de 1, 3 mol de Br2. Ya tendríamos el apartado B hecho. Ahora en el apartado C nos pide la masa de agua. Tendríamos que dar el siguiente paso, que es poner las masas que intervienen de cada una de las moléculas. Las masas de la mayoría ya las conocemos del problema anterior. Nos faltaba la del bromo, esta de aquí, que son 80 ahumas. El H2SO4 ya vimos antes que era 98 gramos mol. Tenemos un mol, por tanto 98 gramos. El HBr será 1, que es la masa del hidrógeno, más 80, que es la del bromo, igual a 81. Tenemos 2, así que 81 por 2, que es 162.
un mol de SO2, ya calculamos antes que era 64 gramos, más un mol de bromo 2, que será 2 veces 80, bromo 2 será 2 por 80, que es 160. Solo tenemos un mol, así que 1 por 160, 160. Más 2 molos de agua, que ya vimos antes, que era 18, 2 por 18, 36. Gramos, 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 gramos y gramos. De nuevo, si sumamos todo, vemos que a la derecha nos da 260 y a la izquierda nos da 260 también. Se sigue cumpliendo la ley de conservación de la masa. Yo tenía 3 moles de H2SO4, 3 moles de H2SO4. ¿A qué masa corresponde? Pues si cada mol pesa 98 gramos, a 3 por 98. 294 gramos. Así que si yo tengo 294 gramos de H2SO4, pero quiero saber cuánto H2O voy a generar, me voy a mi receta y veo que con 98 generaba 36, 98 gramos de H2SO4 me daba 36 gramos de H2O. Esto se me va con esto, 294 por 36 partido de 98 igual a 108 gramos de agua.